Un cordial saludo de parte del Instituto de Desarrollo Profesional, Uladislao Gamesolano, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Les damos las gracias a todas las personas que nos acompañan en la jornada de actualización profesional, estrategias prácticas para la formación continua del talento humano. Les saluda José Calderón Villalobos, asesor nacional de capacitación y desarrollo del Departamento de Gestión de Recursos del IDP, y los estaré acompañando como moderador de este evento. Esta jornada tiene como objetivo implementar estrategias didácticas innovadoras que promuevan el desarrollo profesional, integrando herramientas y tecnologías digitales que optimicen el desempeño de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública. La jornada estará desarrollándose del 18 al 29 de noviembre, donde tendremos 2 webinarios por día, y está orientada al desarrollo de temáticas en las áreas de desarrollo de las competencias en educación, mediación pedagógica en matemática, razonamiento lógico matemático, salud mental, autoestima y manejo de las emociones, liderazgo y cultura organizacional, lectoescritura, leer y escribir, el primer paso para transformar vidas, e inteligencia artificial. El nombre de la charla del día de hoy se titula Enseñanza de la probabilidad, realidad y propuesta. El evento está dirigido a asesores regionales y docentes del Ministerio de Educación Pública de Matemática en Ejercicio. El objetivo específico es identificar metodologías basadas en la resolución de problemas para la enseñanza de la probabilidad en matemática. La agenda del día es la siguiente. Mensaje del señor Hermes Mena Picado de la Dirección Curricular del Ministerio de Educación Pública. Exposición de la temática, espacio de comentarios y preguntas. A continuación, entonces, escucharemos el mensaje del señor Hermes Mena. Adelante, don Hermes. Muchas gracias. Buenos días. Para la Dirección de Desarrollo Curricular, este tipo de eventos son fundamentales y claves para nuestra formación docente y profesional. Un programa de estudio cuyo enfoque está basado, en este caso en matemática, en la resolución de problemas, es clave este tipo de actividades y estrategias de formación. Bueno, y la probabilidad. Tenemos un programa de estudio de matemática muy robusto, muy fuerte, con 5 áreas matemáticas, y una de ellas en particular es la estadística y la probabilidad. Bueno, esta área matemática tuvo un papel mucho mayor en esos programas de estudio en comparación con otros programas anteriores, y en particular por lo noble que es su presencia en la vida cotidiana y la importancia de esta disciplina. Es un área que permite visualizar mayor el papel de las matemáticas y contribuir a esas actitudes positivas y creencias que tenemos en torno a la disciplina, a fortalecer esas estrategias en nuestros estudiantes, esas actitudes que tenemos, esas creencias que sean positivas en torno a la asignatura de matemática. Una asignatura importante, clave y crucial en el currículo nacional, a como son las otras también, pero esta en particular es una disciplina muy, muy importante, y nos complace muchísimo poder tener a estos asistentes a esta charla, la charla de enseñanza de la probabilidad y realidad y propuesta. Desde la Dirección de Desarrollo Curricular les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que formen parte de esas jornadas de actualización profesional. Muchas gracias, don Hermes, por sus palabras, su mensaje de bienvenida. Para continuar, vamos a dar la bienvenida al señor Giovanni Sanabria Brenes. El señor Giovanni Sanabria es coordinador del Encuentro sobre Didáctica de la Estadística, la Probabilidad y el Análisis de Datos, EDEPA, desde el 2009. Publicó 2 libros con la editorial del Tecnológico de Costa Rica, Comprendiendo las Probabilidades, segunda edición en el 2022, y Comprendiendo la Estadística Inferencial, segunda edición 2021. Cuenta con varias publicaciones de artículos en revistas y memorias de eventos académicos. Las áreas principales de publicación: didáctica de la probabilidad, didáctica de la matemática, tanto a nivel universitario como a nivel secundaria y primaria, análisis de datos y uso de software en la enseñanza de la matemática, lector y director de varias tesis de licenciatura y maestría en enseñanza de la matemática. Ha dictado varias conferencias, ponencias y talleres en eventos académicos nacionales e internacionales desde el 2004. Del año 2001 al 2005 laboró como profesor de matemática en la Universidad Estatal a Distancia, UNED, impartiendo en su mayoría cursos propios de la carrera de la enseñanza de la matemática.
Del año 2009 al 2015 fue miembro del Comité Director, Revista Virtual Matemática, Educación e Internet del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En los años 2006, 2007 y 2011 fue miembro de la Comisión de Olimpiadas Costarricenses de Matemática, OLCOMA. Desde el año 2003 se ha desempeñado como profesor de matemática del ITCR, Instituto Tecnológico de Costa Rica. Categoría actual es profesor catedrático. Ha impartido cursos de las 3 áreas, matemática, didáctica y software, para el bachillerato y licenciatura en la enseñanza de la matemática asistida por computadora. Coordina con otros colegas el encuentro de didáctica de la estadística, la probabilidad y el análisis de datos desde el 2009. De igual manera, desde el 2003 labora como profesor de matemática en la Universidad de Costa Rica, donde ha impartido cursos de posgrado, licenciatura en enseñanza de la matemática, maestría en matemática con énfasis en matemática educativa, probabilidad elemental, licenciatura, teoría elemental de conjuntos, licenciatura y probabilidades, maestría. Didáctica de la maestría 1, software educativo. Así que con esta presentación damos el pase a la presentación de don Giovanni. Adelante, don Giovanni. Ok, muchas gracias, José. Bienvenidos. Espero todos estén muy bien y vamos a disfrutar del tema de probabilidades. Vamos a analizarlo bastante bien. Voy a compartirles la pantalla. Denme un segundito. Ok, bueno, vamos a iniciar entonces con la presentación. Ok, bueno, para hablar de probabilidad tenemos que hablar de su origen. Su origen está en la aleatoriedad. El concepto de aleatoriedad no es un concepto para nada sencillo. Implica la existencia del azar. Y ya eso es un tema delicado, ¿verdad? Implicaría hablar del azar es algo complejo, entenderlo bien. El azar en cierta medida gobierna nuestras vidas, aunque el ser humano tiende a ser determinista, tiende a encontrarle una fórmula para todo, una explicación para todo. Lo vemos en la lotería, por ejemplo. Muchos juegan, ahora que viene el gordo navideño, muchos dicen, bueno, voy a comprar tal número por tal y tal cuestión. O sea, le damos un enfoque muy determinista a algo que sucede al azar. Bueno, respecto a su enseñanza, uno de los principales problemas que se ha detectado es que la enseñanza de la probabilidad está a cargo de docentes de matemática. Todos nosotros pues enseñamos probabilidad y no hemos analizado que venimos de un área donde todo es exacto, ¿verdad? La matemática es la ciencia exacta y en cierta medida todo fluye de manera encadenada, ¿verdad? Contrario a la probabilidad donde hay mucha incertidumbre. Entonces, detectar esa sutileza es muy importante a la hora de enseñar la probabilidad, como que hay que cambiar de chip. Ya no vamos a enseñar algo que es totalmente exacto, qué sé yo, 2 más 3 igual a 5 y no hay duda de eso y punto, ¿verdad? Nos vamos a enfrentar a situaciones donde no hay una respuesta correcta, sino una respuesta probable, ¿ok? Me encontré esta cita por ahí, dice, sin duda, el desarrollo de un pensamiento matemático integral no solo debe enfocarse al pensamiento determinista, sino también y de forma conjunta e iterativa debe incluir el pensamiento estocástico. Solo así se requiere incorporar el pensamiento complejo de forma real. Cabe señalar que el desarrollo del pensamiento estocástico corresponde a una forma distinta de aprender, porque la idea del azar implica reconocer ciertas sutilezas que permiten la
la advertencia de lo posible, lo cual no es trivial, requiere tiempo. Entonces, ojo ahí, en esta cita, por un lado nos habla del pensamiento determinista, de la matemática como tal, y el pensamiento estocástico, que es el que nos interesa en esta charla, ¿verdad? Bueno, en Costa Rica, como lo mencionó don Hermes, se aprobaron nuevos programas de estudio en el área de matemática, desde la enseñanza primaria hasta la secundaria. En estos programas hay una fuerte incursión de la probabilidad y de la estadística, contrario a los programas anteriores, que hacen o que evidencian cómo a nivel social estos temas son cada vez más importantes. Bueno, mi charla la voy a dividir en dos partes. Primero, vamos a hablar de la realidad, de qué es lo que está pasando en la enseñanza de la probabilidad actualmente, y luego les voy a hablar de una propuesta que he venido desarrollando. Bueno, la realidad, parto de esta prueba, estos datos que tenía, hay una prueba y una modalidad académica del 2017, dice, según los datos de la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad, para los dos ítems correspondientes a la habilidad, utilizar las probabilidades y las medidas estadísticas para favorecer la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Para esa habilidad, solo el 26.2% respondió correctamente, ¿verdad? Entonces, vean, es un índice bastante bajo, ¿verdad? Que nos digamos, alerta de qué estamos haciendo tal vez en la enseñanza de la probabilidad, cómo estamos formando los futuros docentes en el pensamiento aleatorio, logran resolver con éxito situaciones que involucren aleatoriedad, tienen un manejo sutil del concepto de aleatoriedad. Bueno, todo eso lo vamos a discutir aquí. La idea es, voy a aprovechar un trabajo que había hecho, un artículo en donde se analizaron 5 situaciones, problemas que se les dieron a docentes de formación de un curso de didáctica de la estadística, y se analizaron un poco sus respuestas. Las situaciones, problemas buscaban valorar el papel de la aleatoriedad en su resolución. Entonces, esta parte van a ver, va a ser bien dinámica, ¿verdad? La idea es ver las situaciones, discutirlas ahí, ver cómo las vamos resolviendo y ver algunas sutilezas que nos ofrecen estas situaciones planteadas, como les digo, en el 2018 para analizar las respuestas que daban futuros docentes. Va el primer problema. Vean el primer problema. Vamos a ver qué tan fácil es. Dice, en una canasta hay 10 bolas enumeradas del 1 al 10. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una bola par? Ok, justifique su respuesta. Bueno, vamos a pedirles que respondan esta pregunta en el chat. Yamilet López nos va a ayudar ahí con las respuestas. Demos ahí un tiempito para que respondan simplemente cuál es la probabilidad de elegir una bola par. ¿Ok? Son bolas, 10 bolas enumeradas del 1 al 10, ¿verdad? De ellas 5 son pares. ¿Cuál será la probabilidad de elegir una bola par? Don Giovanni, aquí tenemos la primera respuesta. Un participante nos dice que 5 es la probabilidad. 5, ok. Vamos a esperar alguna otra respuesta. 50 entre 50.
50 de 50, 0,5, 0,5, 50%. 50%. Vean que ya estamos viendo diferentes formas de escribir la probabilidad, ¿verdad? Son 5 pares de 10. Uno pensaría que es 5 sobre 10, 0,5 o un medio o 50%, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este primer problema. Resulta que si yo les digo cuál es la probabilidad de elegir par, y les digo, y ahí es 100%, todos se asustan, ¿cómo que 100%? Vamos a ver, yo tengo la canasta ahí con las 10 bolas enumeradas del 1 al 10, ahí en el suelo, si quieren, nada más me agacho y hago una bola par y listo, es 50%. ¿Qué le está faltando a esta situación problema? Aleatoriedad, ¿verdad? Tenía trampa. Dice, en ningún momento, vean que la situación dice, se elige una bola al azar, ¿sí? O sea, no nos está indicando que la bola que voy a elegir es al azar. Entonces, esa sutileza es súper importante. Las posibles respuestas es efectivamente una es esa. No hay aleatoriedad, yo nada más me agacho, veo las bolas y hago una par y tengo el 100% de probabilidad de elegirla. Es una situación determinista. La otra opción es decir, hay aleatoriedad, como muchos respondieron, es 5 de 10, que es un medio, que es 50%, pero esa respuesta debe indicar que se asume la hipótesis de que la bola es elegida al azar. Entonces, con esta sutileza iniciamos los problemas. Es importante la aleatoriedad. Muchas veces la negamos. Si ustedes en los exámenes, en los problemas de probabilidad, no hablan de la existencia de algo azaroso, entonces como que están negando un poco que la situación se resuelva a través de la probabilidad, ¿verdad? Aquí por ahí encontré unas respuestas que habían dado cuando apliqué ese test, ¿verdad? Esta es la más común, que es un medio, son 5 eventos los que cumplen en la numeración que sea par, de un total de 10, ¿verdad? Y bueno, por aquí, hay otra que no coincide, ¿verdad? Que no sería eso. Ok, bueno. No todos los procesos y experimentos aleatorios pueden ser descritos por la probabilidad. Eso es súper importante. Deben cumplir 3 requisitos. Entonces, primero, que se conocen todos los posibles resultados, ¿verdad? Ok. No se sabe cuál de esos va a ocurrir, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, además, hay otro detalle aquí. A esas hipótesis hay que agregar el hecho de que estoy usando la ley de Laplace. La ley de Laplace no la puedo aplicar siempre. Generalmente a nivel de primaria y secundaria, cuando vemos probabilidad la aplicamos, pero eso es cuando son equiprobables, ¿sí? Es decir, todas las soluciones tienen igual probabilidad de ocurrir. En este caso de las bolas, ¿verdad? Habría que agregar el hecho de que estoy asumiendo que todas las bolas tienen igual probabilidad de ser elegidas. Aunque parece una sutileza, es necesario, ¿verdad? Porque, digamos, la situación puede cambiar si hay bolitas más pequeñas y bolitas más grandes. Ahí ya cambia porque puede ser que las más grandes tienen más probabilidad de ser elegidas y ya no puedo aplicar Laplace. ¿Qué es la ley de Laplace? Casos favorables entre casos totales. En el ejemplo, favorables, ¿cuántos pares hay? 5. Totales, 10, ¿verdad? Ok, bueno. ¿Qué pasa con estos requisitos? Bueno, hablo como
profesor ya universitario, igual puede pasar a nivel de secundaria, pero generalmente esos requisitos suelen quedar en el primer día de clases y no se reafirman a lo largo del proceso de enseñanza. Entonces, es importante, ¿sí? Porque cuando uno plantea un modelo probabilístico para resolver el problema, es indispensable indicar los supuestos que va a tener ese modelo. Y eso es vital a nivel profesional. Cuando van a resolver un problema, hay que indicar los supuestos de los que parto. Parto de que hay aleatoriedad, de que todos tienen igual probabilidad de ser elegida y explicitarlos. Es súper importante. ¿Ok? Bueno, ya tenemos nuestro primer problema. Vamos al segundo problema. Este puede ser más fácil después de lo que hablamos. Dice, Juan tiene 5 camisas. 2 son nuevas y 3 camisas son viejas. Este domingo va a elegir una para ir a ver a la novia. ¿Cuál es la probabilidad de que el domingo ande con una camisa vieja? Justifique su respuesta. Ok, entonces, por favor, en el chat, indiquen la respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de que el domingo ande con una camisa vieja? Tiene 2 nuevas y 3 viejas. ¿Ok? Vamos a dar un chancecito para que ingresen las respuestas. Ok, bueno. Vean que ese domingo va a elegir una para ir a ver a la novia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que ande con una camisa vieja? Don Giovanni, aquí tenemos una respuesta, dice que la probabilidad es de 0. Es 0, ¿verdad? Entonces vean que tampoco es una situación aleatoria, ¿verdad? Ok. Él no va a cerrar los ojos así, tapárselos y decir, Team Marín de Open Web para elegir una camisa, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo. Vean cómo la discusión, ¿verdad? Con los estudiantes, discutir, de eso vamos a hablar también más adelante. Discutir las opciones, ver qué pasa, hacer propia la situación y entenderla, nos va a llevar una respuesta. Una respuesta tal vez errónea, decir, bueno, la probabilidad de que lleve una camisa vieja tiene 3 por Laplace, 3 de 5, ¿verdad? 3/5. Bueno, entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si no hay aleatoriedad, yo digo, bueno, no, es 0. O sea, no hay probabilidad de que lleve una vieja, va a ver a la novia. Versus, si yo digo que es aleatoria, tengo que poner los supuestos. Bueno, suponiendo que él elige las camisas al azar y que toda camisa tiene igual probabilidad de ser elegida, la probabilidad es 3 de 5. ¿Ok? Y vean, es una situación simple, ¿verdad? Muy intuitiva. Vean que aquí fortalecemos un concepto de la probabilidad que es el intuitivo, ¿sí? Que también vamos a hablar más adelante, pero que a nivel profesional sea mucho, el poder ver bien que es lo mismo de los supuestos, pero además el contexto, ¿sí? Y poder darle una justificación a la respuesta que estoy dando, ¿verdad? ¿Ok? Don Vean Giovanni, esta perdone que lo respuesta. interrumpa. Sí, Tenemos una participante que nos está indicando que si le puede explicar que por qué da 0. ok, sí. Tal vez repetirlo. Sí, genial, claro. Mira que la probabilidad de que lleve una camisa vieja, si va a ver a la novia,
yo puedo suponer que él va a llegar ese domingo, se va a vestir, va a ver sus 5 camisas y dice, no, hoy voy a ir a la novia, me tengo que poner una camisa bonita, una nueva, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces uno dice que la probabilidad de ser de que lleve una camisa vieja, va a llevar una camisa nueva, bajo el entendido que estoy asumiendo esa situación, ¿verdad? Algo importante es que los problemas, las situaciones en probabilidad, no siempre van a tener una respuesta correcta. O sea, no les puedo decir que la probabilidad es 0. O sea, bajo el supuesto de que él va a tomar en consideración que va a ir a la novia y que tiene que llevar una buena camisa, la probabilidad de que lleve una camisa vieja es 0. Ahora, bajo el supuesto de que él va a elegir su camisa al azar de las 5 que tiene, la probabilidad sería 3/5. Tiene 3 camisas viejas de un total de 5, ¿verdad? Aplicamos la plaza. Siempre asumiendo que todas las camisas tenían igual probabilidad de ser elegidas. Entonces, aquí importa el supuesto, ¿verdad? No hay una respuesta única y eso... de hecho, más adelante también lo vamos a tratar en la segunda parte. ¿Ok? Bueno, para continuar, pasemos a la siguiente, al tercer problema. Dice así, en el examen de secundaria, en el desarrollo se presenta el siguiente problema con un valor de 5 puntos. Dice, en las fiestas cívicas de Zapote hay un puesto donde por 1000 colones se puede jugar dados a 6. Este juego, ojo, consiste en lanzar 2 dados. Si la suma de los resultados de los dados es menor o igual a 6, se gana el juego. Si no, se pierde. Si se gana el juego, se obtiene un premio de 1500 colones. Vean la pregunta, me dice, jugaría dados a 6. Entonces, primero la situación, ojo la situación, no me pide probabilidad, ¿verdad? Algo importantísimo es que la probabilidad es algo, digamos, es un conocimiento utilizado para tomar decisiones. Orienta mi toma de decisiones, ¿sí? Entonces, muchas veces uno ve un exceso en los exámenes, en las tareas. Calcule la probabilidad de tal cosa. Solo calcular y calcular probabilidades, cuando más bien el objetivo de la probabilidad es ayudarme a tomar una decisión. Entonces, en esto había hecho un trabajo aparte de este pequeño problema de cómo se iba modificando para que sea apto como una situación problema y se puntualizaba eso, que más bien debemos incitarlos a tomar una decisión y que para tomar esa decisión recurran a la probabilidad. Bueno, ahora la situación en concreto. Él paga 1000 colones. Si la suma de los dados al tirarlos es menor a 6, se gana 1500, ¿verdad? Si no, pues pierde los 1000 colones, ¿verdad? Ok. Entonces la pregunta es, bueno, ¿jugaría o no jugaría? Bueno, ¿qué pasó? Ese era el problema, valía 5 puntos, ¿verdad? El estudiante, aquí abajito pueden ver la tabla, ¿verdad? Los posibles resultados, ¿verdad? Aquí está el dado 1, del 1 al 6, el dado 2 del 1 al 6 y la suma, ¿verdad? Y los resultados con fondo como gris, ¿verdad? Que son menores o iguales a 6. Los resultados que son menores o iguales a 6 son 15. 15 de 36 posibles resultados. Entonces resulta que un estudiante calculó bien la probabilidad de ganar el juego. 0.41, 41%. Y el estudiante respondió, bueno,
tengo 41% de ganar el juego. El estudiante respondió al problema indicando que, dado que calculó esa probabilidad, le dio 41%, que él jugaría a 2-6. ¿Cuántos puntos de los 5 puntos que valía el problema en la solución le darían a este estudiante? ¿Qué creen? Vamos al chat, nada más escriban cuántos puntos le darían, tal vez alguna justificación, si se merece los 5 puntos, si le darían 3, 4, 0, 1, ¿cuántos puntos le darían? Voy repitiendo la situación. Él lanzó 2 dados, al lanzar 2 dados, la suma de los resultados da del 2 al 12, ¿verdad? Hay 36 posibles resultados, de ellos 15 le hacen ganar, ¿verdad? Por eso la probabilidad de ganar el juego anda cercana al 41%, y dice, bueno, saqué la probabilidad, yo jugaría este juego. ¿Qué respuesta cuántos puntos le darían? Don Giovanni, aquí tenemos ya las primeras respuestas. Doña Dunia nos dice que le daría un 5 y otra persona nos dice que le daría un 4 porque a la larga se pierde dinero. Hay más sumas mayores a 6. Ok, muy bien. Ok. Bueno, resulta, vean esta segunda respuesta, es muy interesante porque es precisamente como lo educan a uno en probabilidad. Vean que si la probabilidad de ganar anda como en el 40%, la probabilidad de perder anda en el 60%. Quiere decir que hay más probabilidad de ganar que probabilidad de perder. Entonces, quiere decir que el estudiante no debería jugar el juego, porque tiene más probabilidad de perder que de ganar. Pero, ok, esa es, digamos, un camino muy determinista de enseñar probabilidad. Si es menor al 50, no lo hace. Si es mayor al 50, hágalo. No funciona así. La variabilidad de respuestas las vamos a tener en las situaciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que el estudiante calculó la probabilidad y podría defender el hecho de jugar, pese a que esa probabilidad es menor al 50%, pero tiene que justificarlo. ¿Por qué? Porque así funciona en la vida real. Vamos a ver, si hay un juego en donde hay un 40% de ganar, es atractivo. Si hay un montón de personas que juegan lotería donde la probabilidad de ganar el gordo es de 0.00 y resto, ¿verdad? Y con una probabilidad del 40% no está tan mal, ¿verdad? Echar suertes, como dice uno, ¿verdad? Pero entonces aquí va el detalle. Hay un trabajo que había hecho que se llama la enseñanza determinista de la probabilidad, precisamente por eso, porque somos muy deterministas. Tal vez por ser matemáticos tendemos a pensar que los problemas son de respuesta cerrada, y así son en matemática. Pero en probabilidad y en estadística hay algo que tener en cuenta, que es, digamos, el riesgo que estoy dispuesto a asumir. Y ese concepto de riesgo es muy importante ya a nivel profesional, cuando se estudia teoría de riesgo y otras cosas, ¿verdad? Digamos, los modelos probabilísticos siempre asumen un riesgo, ¿verdad? Entonces, el riesgo que estoy dispuesto a asumir es indispensable. La probabilidad no toma la decisión por uno, es un insumo que me ayuda a decidir. ¿Ok? Como lo
lo puse ahí. La probabilidad es un insumo para la toma de decisiones, pero no toma la decisión por nosotros. La decisión que se tome es un balance entre la probabilidad y el riesgo que estoy dispuesto a tomar. Don Giovanni. ¿Ok? Sí. Sí, acotando a lo que usted nos está compartiendo en este momento, doña Dunia nos dice, él sabe el riesgo y resolvió jugar bien el problema. Exactamente, genial. Sí. Lo que pasa es que si es un examen, tiene que decirlo, ¿verdad? Tiene que decir, bueno, esta probabilidad es menor al 50%, pero no es baja. No es tan baja, entonces voy a asumir el riesgo y voy a jugar. Y posiblemente juegue y con nada gane, ¿verdad? Sí. Entonces, uno podría pensar que si no justifica la respuesta, tal vez entre 3 y 4 puntos por ahí deberían dar la nota, ¿verdad? Si él justificó claro y él dijo que iba a asumir ese riesgo, pues entonces se le darían los 5 puntos. Ok. Y bueno, lo que les dije, decir que si es menor a 50, entonces no lo hago, es reducir el problema a un determinismo, que eso es lo que no se busca. Bueno, ahí está una respuesta. Yo le daría 4 puntos porque hizo el cálculo de la probabilidad de ganar y este cálculo está correcto, pero la probabilidad de ganar es menor que el 50% y él decidió jugar siempre. Eso es un ejemplo de determinismo. Ahora, vean, súper importante. La probabilidad es un insumo y es un insumo necesario. Alguien puede decir, bueno, pero si él ya iba a jugar, ¿para qué calculó la probabilidad? No, es que la probabilidad dio 40. Si la probabilidad le hubiera dado 1%, está difícil que él se arriesgue a jugar, ¿verdad? Tendría que justificarlo demasiado bien diciendo, bueno, es prácticamente muy difícil ganarlo, pero estoy dispuesto a perder estos 1000 colones, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí están otras respuestas. Voy a avanzar a las siguientes. Dicen, evaluación por lo general, la mayoría de problemas de probabilidad se centran en su cálculo para reducir la incertidumbre. Esto posiblemente por mera tradición. Como les decía, es más, hagan un examen a conciencia, revisen sus evaluaciones y se van a dar cuenta que rara vez ponen un problema abierto, de que ellos decían con base en la información que les da la probabilidad. Simplemente calcule la probabilidad y ahí nos quedamos. Ni siquiera el estudiante ve una conexión de eso con la realidad, de que le va a permitir resolver una situación problema, no de manera correcta, sino de manera probable, posiblemente. Y bueno, hay otras formas de evaluar, ¿verdad? Como la evaluación por medio de proyectos en estadística y en probabilidad está actualmente, digamos, hay un boom en eso de evaluar a través de proyectos, ¿verdad? Y bueno, como siempre, perdón, como les dije, pues en probabilidad en tomar en cuenta la variación de las respuestas. No hay respuesta única y eso puede generar cierta incertidumbre al profesor de matemáticas, que siempre espera una única respuesta, ¿verdad? Bueno. Otra situación, la cuarta. Eran 5, ¿verdad? ¿Ok? Para ir de la ciudad A a la ciudad B existen 2 autopistas, C1 y C2. Considere los siguientes eventos. El evento E1 es sufrir un accidente en autopista C1. El evento E2 es sufrir un accidente en autopista C2. La probabilidad de sufrir un accidente en autopista 1, ¿verdad? Es del 5% y de sufrir un accidente en autopista 2 es del 3%.
Juan debe ir de la ciudad A a la ciudad B y tomar la decisión y toma la decisión de ir por la autopista C2. ¿Es correcta la decisión de Juan? Justifique su respuesta. ¿Ok? Entonces, hay una probabilidad de sufrir accidentes, ¿verdad? En ambas autopistas, muy baja, ¿verdad? Pero bueno, Juan tiene que trasladarse, entonces se va por la autopista 2. ¿Será correcta la decisión de Juan? Vamos al chat, escriban su respuesta. Vean que son situaciones hasta simples, ¿verdad? Sin muchos cálculos. La idea es como analizar detalles ahí que no tienen luz. Don Giovanni, aquí tenemos la primera respuesta. Un participante nos dice que sí, porque la probabilidad es más baja. Es más baja, ok, genial, ¿verdad? Vean esa respuesta, la probabilidad de ir por la autopista 2 es del 3%, ¿verdad? Es mucho más baja la probabilidad de sufrir accidentes que la otra, que es del 5%. Don Giovanni, No sé, aquí tenemos otra respuesta que ajá, nos dicen, es razonable, no sé si es necesariamente correcta. ok, genial. Ahí tenemos, digamos, el detalle del problema. Esa palabra correcta, quién sabe si será la decisión correcta. O sea, puede ser que Juan se vaya por lo menos probable y choque. Y ahí chocó. Y se va a lamentar y si me hubiera ido por la segunda autopista. Ok. Entonces, aquí, ¿qué es la idea de este problema? Bueno, evidenciar el sentido de correcto. No se puede decir que la decisión de Juan es la correcta, como les dije, puede sufrir un accidente. Además, las probabilidades de sufrir accidentes son casi similares. Entonces, en probabilidad, y sobre todo en estadística, ya a nivel profesional, cuando a nivel universitario, ya en estadística inferencial, surgen dos conceptos diferentes a correcto e incorrecto, que es aceptación o rechazo. Entonces, yo aceptaría la decisión de Juan, la veo aceptable. ¿Por qué? Porque él está tomando la que tiene menos probabilidad. Ok, es aceptable, pero no puedo decir que es la correcta. Okay. Entonces, tener el cuidado de eso. Yo con probabilidad y con estadística no tomo decisiones correctas, tomo decisiones más o menos probables. Ahora, hay otro detalle ahí, déjenme ver, que son otros factores para tomar la decisión, y esto curiosamente tiene que ver con los proyectos. Cuando uno les plantea una situación, imagínense la similar, eh, recuerden que la probabilidad es un insumo, pero no me da todos los elementos, o sea, yo tengo que balancear otros factores, como cuáles. Y resulta que yo voy por la autopista que tiene menos accidentes, pero duro el doble, ¿verdad? O el camino es feo, qué sé yo, me va a maltratar más el carro. Al ver las probabilidades de accidentes son muy bajas, ¿verdad? No hay es un concepto que usamos mucho, que no hay una diferencia significativa en las probabilidades y que el rato, dependiendo de las condiciones de las dos autopistas, con nada más bien me conviene ir más por la otra autopista. Entonces vean cómo le vamos metiendo elementos a la hora de resolver situaciones, problemas con probabilidad, que son insumos importantes para tomar decisiones, ¿verdad? Ok. Don Giovanni, Ujú. aquí tenemos una consulta sobre este mismo problema. ¿Qué Ajá, quiere sí. decir?
La pregunta es, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces no podemos dar nada por sentado y asumir que es correcta? Exactamente, probabilidad no podemos decir que es correcto, correcto, sino que es aceptable, son decisiones, ¿verdad? La probabilidad pues se calcula como en los ejemplos anteriores y tiene un valor fijo, ¿verdad? Pero la decisión que yo tome con ellos, ¿verdad? No necesariamente va a ser la correcta, ¿verdad? Tendemos siempre a llevar a la probabilidad a valores deterministas, ¿sí? Recuerdo una situación, ¿verdad? Para un mundial de fútbol que era Kenton, el entrenador de Costa Rica, la probabilidad de que Costa Rica pasara al mundial era del 96% de ir al mundial. Necesitaba un punto como de 4 juegos y perdió los 4 y no fuimos. Entonces la gente, en otro problema que planteé, criticaba eso. Dice que la probabilidad no sirve, que como si era el 96%, dijeron eso y al final ocurrió lo contrario. Entonces, y hay gente que tiene mala suerte con que la probabilidad sea el 90%, y pasa lo contrario, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, sí es importante cuando nos metemos a toma de decisiones, ser conscientes de que hay un abanico de respuestas. Lo que debo es fundamentar mi decisión, ¿verdad? Una forma de fundamentarla es con la probabilidad, pero pueden haber otros factores, ¿verdad? Bueno, importante, como les digo, se deben tomar en cuenta el contexto de los datos, de dónde los estoy tomando, ¿verdad? Esto hace como que la probabilidad se pueda ver como desde un análisis de casos, ¿verdad? Donde se confronte el cálculo de la probabilidad con el contexto en aras de tomar una buena decisión, ¿verdad? No la correcta, sino la que uno le apuesta a hacer mejor, ¿verdad? En una empresa, pues usted hace su modelo probabilístico, la empresa quiere invertir en algo y uno le dice los riesgos y bueno, la probabilidad de que de que obtenga ganancias es tanta y bueno, ya eso es un insumo, pero hay un contexto ahí que ellos tienen que valorar, entre ellos el riesgo, ¿verdad? La cantidad que deben invertir, etcétera, ¿verdad? Y vean que ya aquí se parece un trabajo más hacia la investigación, hacia ser investigador. Ok. Bueno, el quinto problema dice así, en las siguientes situaciones identifique la experiencia aleatoria involucrada y el espacio muestral, no resuelva los problemas. Ok. Entonces, se lanza una moneda, ¿cuál es la probabilidad de sacar corona? Ok, y viene otra situación, pero me voy a enfocar solo en la primera para que la piensen ahí. Se lanza una moneda y ¿cuál es la probabilidad de sacar corona? ¿Cuál es la experiencia aleatoria y cuál es el espacio muestral? Para revisar esos dos conceptos que se dan al inicio de probabilidad. La experiencia aleatoria es lo que sucede al azar, ¿verdad? La situación que se da al azar y el espacio muestral es el espacio de posibles resultados. Entonces, lanzo una moneda. ¿Cuál es la probabilidad de sacar corona? Bueno, para esa situación particular, ¿qué sería la experiencia aleatoria y cuál sería el espacio muestral? ¿Ok? ¿Cuál creen ahí?
Don Giovanni, tal vez si repetimos de nuevo la consulta para darles tiempo a que nos contesten. Sí, repito, se lanza una moneda, ¿cuál es la probabilidad de sacar corona? No hay que resolver el problema nada más diciendo, en este problema, ¿cuál es la experiencia aleatoria que se hace? ¿Qué es lo que sucede al azar ahí, en esa situación? ¿Y cuál es el espacio muestral? El espacio muestral es el conjunto de posibles resultados. Don ¿Cuál Giovanni, sería aquí la...? tenemos, Ajá, sí. perdone que lo interrumpa, aquí Ajá, tenemos ya una respuesta. Nos dicen que la experiencia aleatoria puede salir corona o escudo y muestral 100%. Aleatoria 50%, muestral 100%. ok. ¿Alguna otra respuesta ahí? Ajá, aquí tenemos otra. Espacio muestral, corona, escudo. Permítame Ajá, para ver si nos entra alguna otra respuesta. genial. Ok, Perfecto. por el momento estamos así. Ok, genial. Bueno, vamos a avanzar. Vean que la experiencia aleatoria tiene que ver con hacer algo al azar. ¿Qué es lo que hago aquí al azar? Lanzar la moneda, ¿verdad? Ok, es algo que ocurre al azar porque no sé qué resultado me va a dar lanzar la moneda. Sé cuáles son los posibles resultados, corona o escudo, pero no sé cuál va a salir, ¿verdad? Ok, entonces, lanzar la moneda es la experiencia aleatoria. Y el espacio muestral, ¿cuáles son los posibles resultados? Corona, escudo. Ese sería el espacio muestral. Repasemos esos conceptos en la otra situación. Dice, 7 personas se sientan al azar en una banca vacía con 10 lugares enumerados del 1 al 10. ¿Cuál es la probabilidad de que queden más personas sentadas en un asiento impar que en un asiento par? Entonces, la situación como tal, vean que la experiencia aleatoria es sentar a las personas. Se van a sentar al azar, no sé cuáles son los posibles resultados, ¿verdad? Y esa es la experiencia aleatoria, repito, sentar a las personas. Y el espacio muestral, ¿verdad? Conjunto de posibles resultados, hay una cantidad increíble de resultados ahí, ya ese es un problema más complejo de probabilidad, pero una forma es que son, ¿cuántas? 7 personas, puede ser que una se sienten a una, otra en el asiento 2, en los primeros 7 asientos, ese es un posible resultado, pero hay muchos más posibles, el espacio muestral es bastante grande ahí. Bueno, entonces, ¿qué, qué, qué es lo que pasa ahí? Bueno, que hay un poco manejo que tienen los estudiantes en general de estos conceptos, son conceptos básicos al inicio del estudio de la probabilidad, concepto de experiencia aleatoria y espacio muestral, y volvemos a lo mismo, se quedan al inicio, luego como que no volvemos a hablar de ellos y nos concentramos más en el cálculo de probabilidad. ¿Ok? Y es importante porque esos conceptos, aleatoriedad y espacio muestral, son los que operacionalizan el concepto de aleatoriedad o que lo hacen visible. ¿Ok? Bueno, eso ya lo mencioné. Y bueno, producto, cuando se aplicó el test con estos problemas, algunos errores detectados fueron que no hacen explícito el espacio muestral ni la experiencia aleatoria, descuidan las hipótesis a asumir al utilizar la probabilidad como modelo y dan respuestas deterministas a situaciones aleatorias. Vean que en ese párrafo están como los errores detectados en las 5 situaciones cuando se aplicó el test. Sobre la parte inicial, al resolver un problema con probabilidad, se evidenció cómo algunos aplican la regla de Laplace sin verificar que la situación esté dotada de una experiencia aleatoria y sin suponer dicha experiencia como parte de la resolución del problema.
Sobre la parte final, al dar una respuesta a un problema de toma de decisiones, muchos ven solo una respuesta única a situaciones azarosas, y eso no es posible. No hay una respuesta única a situaciones en las que está presente el azar. Bueno, poco manejo de conceptos ligados a la probabilidad que se podrían introducir desde edades tempranas. El concepto de riesgo y el de aceptación y rechazo. La evaluación por medio de proyectos, ya se la mencioné. Los de análisis de casos, ¿verdad? Pueden ser reales o ficticios, donde el estudiante debe confrontar la probabilidad con un contexto en aras de tomar una decisión. Bueno, en general, ¿qué pasa? La enseñanza de la probabilidad se suele reducir a un algoritmo. No interesa el planteamiento inicial del problema ni la variación en la respuesta. Solo interesa aplicar posiblemente la regla de Laplace. Y muchos estudiantes, cuando uno les habla de probabilidad, casos favorables entre casos totales, ¿verdad? Entonces, vean que traté de evidenciar con las situaciones que va más allá de ese cálculo, ¿verdad? En ese algoritmo, pues se pierde la belleza del pensamiento probabilístico y la enseñanza de la probabilidad se vuelve determinista. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a la segunda parte, a la propuesta. Aquí les voy a hablar una propuesta que llevo trabajando hace algunos años de cómo enseñar probabilidad o cómo uno le puede entrar a la enseñanza de la probabilidad, que es muy acorde con los programas del Ministerio de Educación Pública. Entonces, vamos a ir avanzando. La idea es justificar un esquema para abordar el concepto de probabilidad de forma progresiva. El referente teórico que se utilizó fue la teoría de situaciones de Brousseau. Vean que la idea de la teoría de situaciones es que uno inicie el conocimiento o el estudio de un conocimiento determinado a través de una situación problema, ¿verdad? Una situación problema contextualizada, personalizada, que su solución me permite introducir en cierta medida el concepto que pretendo enseñar. No se pretende que él resuelva la situación y que ya tenga ese conocimiento que quiero. Va a obtener un conocimiento más frágil, contextualizado, y ya luego el profesor, con una etapa que le llaman institucionalización, agarra ese conocimiento y lo hace fuerte, por decirlo así. Dentro de la teoría de situaciones hay una paradoja que se llama inadaptación a la exactitud. El conocimiento se construye por etapas, debido a que no hay suficientes situaciones. En estas etapas hay aproximación y cierta inexactitud entre el aprendizaje logrado y el conocimiento cultural. ¿Ok? Eso es necesario, ¿verdad? En veces hay reproches, ¿verdad? Pero es necesario, es parte del desarrollo o el avance del conocimiento. No podemos muchas veces darle el conocimiento tal cual de una sola vez al estudiante, sino se lo vamos dando por etapas, ¿verdad? Tal vez un ejemplo claro es la enseñanza, el número pi. Cuando están en la escuela, en quinto, en sexto, ¿verdad? Que ven áreas, ¿verdad? Usted, área al cuadrado, ¿verdad? Área del círculo. Y sale pi. ¿Cuánto es pi? 3,14. Ay, pero qué bor. Hay inexactitud, ¿verdad? Y tal vez el profesor luego de secundaria va y se queja. ¡Qué barbaridad! Los engañaron. No es 3,14, es un número irracional. Bueno, pero gracias a que él lo vio como 3,14, pudo calcular áreas del círculo, el perímetro, ¿verdad? Imagínense, si lo dejamos para secundaria, va a decir el estudiante, qué raro, me dieron
áreas de figuras, pero no vimos el círculo. ¿Por qué? ¿O qué pasa si una vez le dicen a nivel de primaria, mira, es un irracional que tiene expansión decimal no periódica? Bueno, como que no funcionaría, ¿verdad? Entonces, esa paradoja es importante. Entonces, con eso, iniciar el estudio de probabilidad con la ley de Laplace, casos favorables entre totales, no es lo mejor. Debería ir avanzando y llegar a eso, pero de golpe pareciera que no es la mejor forma. La idea es que el concepto de probabilidad evolucione conforme el concepto de medida evoluciona. ¿Por qué? Porque una definición sencilla de probabilidades es una medida, la medida de que ocurra un evento, ¿sí? Esa medida de que ocurra un evento debe evolucionar conforme va evolucionando mi concepto de medida. Y entonces, les estoy hablando de una propuesta desde edades tempranas hasta universidad, ¿verdad? En donde el concepto de medida cambie y el concepto de probabilidad debe ir cambiando. Entonces, al inicio, en primaria, los primeros años de primaria, ¿cómo miden los estudiantes? Con los números naturales, ¿verdad? Entonces ahí, paralelo a eso, debe ir el concepto de probabilidad. Es mi forma de medir el mundo. Solo los números naturales. Luego mi concepto de medida evoluciona a las fracciones. Entonces ya ahí puedo hablar de Laplace, ¿verdad? Luego evoluciona, si siguen en universidad, a las integrales, a la teoría de la medida, etcétera, ¿verdad? Ya eso es aparte, ¿verdad? Pero entonces, la base de la propuesta es esa. El concepto de probabilidad evoluciona como evoluciona el concepto de medida. Ok. El otro referente teórico son es la transposición didáctica de Chevalard. Esta teoría básicamente nos dice que hay una distancia de saberes entre el saber cultural, lo que llama Chevalard el saber sabio, ¿verdad? Y el saber enseñado, lo que enseño en el aula, ¿verdad? Incluso hay un saber en el medio que es el saber a enseñar, ¿verdad? Son distantes, ¿verdad? Y muchas veces no nos percatamos de eso, ¿verdad? Es muy diferente. Ustedes dicen, bueno, hoy en octavo o noveno voy a enseñar funciones. Pero bueno, es muy diferente las funciones y el concepto de función que ven ahí al concepto que se ve a nivel universitario, ¿verdad? Pero uno dice, bueno, enseño funciones, aunque hay una distancia, ¿verdad? Dentro de esto, Chevalard nos habla de las creaciones didácticas. Y estas creaciones didácticas muchas veces son juzgadas por el matemático por su distancia o relación con el saber sabio. Incluso pueden tener aspectos erróneos, pero debe pensar también su potencial pedagógico. Ejemplo, ¿verdad? Cuando les dicen que es una función, que una función es una maquinita, ¿verdad? Que entra la X por un lado, sale la Y por el otro. Bueno, esa es una creación didáctica, ¿verdad? Que tal vez debería ser valorada cuidadosamente a ver qué potencial pedagógico tiene, ¿verdad? No solo el lado matemático, que de repente alguien puede encontrarle detalles que dice, no, es que no puedes enseñarlo así, ¿verdad? Pero debe pesar, como lo pongo ahí, el potencial pedagógico que estas tengan, ¿verdad? Entonces, la enseñanza es en veces complicada, en veces el profesor se basa en analogías, etcétera, ¿verdad? Por eso en veces es como celoso de que lo lleguen a observar, ¿verdad? Porque de repente él en su intimidad con el aula hace ciertas creaciones buscando la comprensión del estudiante, aunque desde el ojo de un asesor de repente o de un matemático diga, ah, no, pero qué barbaridad hizo ahí, ¿verdad? Porque lo ve de otro modo, pero
de repente debe pensar también el potencial que tiene. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, se suele pretender que una noción protomatemática evolucione a una paramatemática, o más concretamente que las habilidades que tuvo un estudiante para coordinar sus conocimientos previos para resolver una situación didáctica evoluciona a una noción herramienta. Eso siempre, digamos, es lo que busca, ¿verdad? Hay cierta habilidad al inicio en una situación didáctica, en la primera situación, que luego se va a operacionalizar, ¿verdad? Se va a convertir en una herramienta. Eso también es importante. Hay significados de probabilidad. Batanero ya nos habla de diferentes significados: el intuitivo, el laplaciano, el frecuencial, el subjetivo y el teórico. Los primeros tres se ven a nivel de primaria, secundaria: intuitivo, laplaciano y frecuencial. Ya el subjetivo está ahorita de moda, lo que llaman probabilidad bayesiana, y el teórico ya es un estudio más teórico de probabilidad, aunque se ven algunas partes en cuarto, quinto de colegio. Dice que la enseñanza no puede limitarse a diferentes perspectivas en razón de que están ligadas dialécticamente, o sea, todos esos significados están ligados. No puedo solo dedicarme a uno de los significados. Eso es súper importante. Y bueno, el otro referente teórico es que muchos conocimientos matemáticos buscan describir relaciones entre elementos. Estas relaciones tienen un carácter descriptivo, ¿verdad? Inicialmente son a nivel cualitativo y luego evolucionan a un nivel discreto, continuo, en algunos casos, como el concepto de medida, ¿verdad? Medir algo es inicialmente contar, ¿verdad? Luego de repente con regla, ¿verdad? Etcétera, con integrales, ¿verdad? Concepto de medida va evolucionando, ¿verdad? O cuando yo les digo conceptos como el teorema de Pitágoras. Entonces, vean que hay una parte muy cualitativa al inicio, que es la hipotenusa, que es el cateto, que son los catetos, ¿verdad? En un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que nos hablan de ciertas cualidades. Luego, se parte o se operacionaliza a algo que es a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado, ¿verdad? Que ya introduce como números ahí para entender en general el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de la propuesta que les traigo aquí en concreto, verdad? Es hablar de niveles, ¿verdad? En nivel cualitativo, nivel discreto, nivel relativo, nivel algebraico y nivel numérico, ¿verdad? Entonces, la idea es que vaya evolucionando el concepto de probabilidad. Entonces, vamos a ver el primer nivel y ya aquí vamos a aterrizar pues todo lo que dijimos ahí de los referentes teóricos, etc. El primer nivel es el nivel cualitativo. Aquí interesa las situaciones aleatorias, las situaciones deterministas, el concepto de espacio muestral, ¿verdad? Plantear actividades donde el estudiante debe indicar las condiciones sobre un fenómeno para que éste sea aleatorio o determinista, ¿sí? Y es muy importante la educación, la discusión, perdón, que los estudiantes expresen sus ideas, que aborden problemas abiertos, que se tomen decisiones, ¿verdad? Y lo peor que se puede hacer en este nivel es formalizar. Es una etapa intuitiva y muy natural. Entonces, les estoy hablando que esta etapa puede ser para estudiantes de primero de escuela. ¿De qué forma? Bueno, primero, hay toda una controversia, ¿verdad? Cuando uno habla, existe el azar, ¿sí?
eso es algo controversial, ¿verdad? Ahí les puse una frase de Ekeland: ¿existe al azar o somos víctimas de una ilusión? Tal vez se trate de una noción esencialmente matemática, de una idealización de la realidad, así como la recta finita y sin espesor del geómetra es una idealización de la línea trazada en el cuaderno de un escolar. Entonces, hablar de eso es complejo, y en general no es algo resuelto del todo, ¿verdad? Vean que hay gente que dice que el azar no existe, que todo está encadenado, y ahí hay teorías, el efecto mariposa es uno de ellos, ¿verdad? Que si pasa una mariposa moviendo sus alas, eso va a provocar más adelante un terremoto, pero nosotros no vemos las variables ocultas, que de repente al lanzar un dado yo me puedo hacer experto, o si mido la altura a la que lo avanzo, el número de veces que los muevo una mano, etcétera, podría predecir con exactitud que va a salir, ¿verdad? Entonces, hay esa opción. La otra opción, bueno, no, si existe la cosa al azar, ¿verdad? No conocemos, entonces, ¿qué solución va a ocurrir? Y ahí es donde nace la probabilidad. Cuando tenemos el azar, nace la probabilidad. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, un punto medio, ¿verdad? Que ellos traten de clasificar experiencias en aleatorias y deterministas, que uno les diga, bueno, vamos a ver posibles resultados. Si abro el llavín de toda la cocina, ¿cuál resultado tengo? Va a salir agua en condiciones normales. Bueno, eso es determinista, ¿verdad? Si lanzo un dado, ¿cuál resultado tengo? Bueno, no puedo decirlo con certeza, pero hay 6 posibles resultados. Bueno, eso es aleatorio, ¿verdad? Y entonces, podemos poner situaciones concretas, o oprimir el interruptor de un bombillo para ver si la luz prende o se apaga, ¿verdad? Determinista, ¿verdad? Para que ellos se familiaricen con los conceptos de aleatorio y determinista, ¿verdad? También la idea de modelar situaciones, ¿verdad? Yo les puedo decir, bueno, Juan tiene 3 cabos, 3 autos, y va a elegir uno para hacer un mandado, ¿verdad? ¿Cuál podría elegir, verdad? Entonces, no podemos tener los autos en físico, entonces de repente hacer papelitos marcados con los colores del auto y simular la situación de agarrar un papelito, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Entonces, es súper importante el concepto aleatorio y determinista, ¿verdad? El simular situaciones, el tirar monedas, lanzar dados, ¿verdad? Al inicio, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué pasa con la probabilidad aquí? Alguien podría decir, bueno, si usted me dice que la probabilidad la puedo enseñar en los primeros años, ¿verdad? Incluso en primero, segundo, hay un problema, ellos no conocen fracciones. Bueno, recuerden que la probabilidad es la medida de la posibilidad de que ocurra un evento. Y esta medida puede ser cualitativa ordinal, no tiene que ser un número. Entonces, puedo darle el valor de probabilidad como improbable, poco probable o muy probable. Y los estudiantes ya pueden calcular probabilidades con esa escala, ¿verdad? El cielo está oscuro. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? Ah, es muy probable, ¿verdad? Esa es la respuesta, están midiendo, solo que su forma de medir es cualitativa. Es muy probable que llueva, ¿verdad? Entonces, vean cómo fortalecemos el concepto de probabilidad, y además sobre todo, perdón, el concepto intuitivo. Ahora, recuerden que esta situación de calcular la probabilidad la puedo modificar a que sea una situación de toma de decisión.
Vean qué diferente. El cielo está oscuro y voy a salir a caminar. ¿Debo llevar sombrilla? Entonces, vean que la situación es la misma, pero ya no me centro en el cálculo de la probabilidad. ¿Qué pretendo yo del estudiante? Que él calcule la probabilidad y que le sirva de insumo y él diga, bueno, el cielo está oscuro, ¿cuál es la probabilidad de que llueva? Ah, es muy probable. Eso es el cálculo. Mi cálculo es que es muy probable que llueve. Entonces, ¿cuál es mi decisión? Bueno, llevaré la sombrilla, ¿verdad? Y que él conozca, ¿verdad? Que digamos, bueno, ¿y qué puede pasar, verdad? Discutamos mucho con los estudiantes, que el estudiante diga, bueno, una posible situación es que lleve la sombrilla ahí a caminar, que no llueva, que me siente en una banca y la pierda. Ya obvio, bueno, eso puede pasar, ¿verdad? No, bien, repito, lo que vimos al inicio, no tomé la decisión correcta, ¿verdad? Pero fue la más probable, ¿verdad? Entonces, esa es una opción, de tantas, ¿verdad? Bueno, el segundo nivel es el nivel discreto. Ya aquí, tal vez para un segundito, para el tiempo, ¿ok? En este caso, ya a nivel discreto conocen los números naturales, los manejan bien y eso me permite calcular probabilidad ya no solo como improbable o poco probable o muy probable, ¿verdad? Sino ya contando, yo puedo decir que la probabilidad o darle valores diferentes. Vamos a verlo aquí, tal vez. Yo puedo ver la probabilidad de un evento como la cantidad de elementos del espacio muestral que favorecen ese evento, bajo ciertos supuestos. Ahora, volvemos al ojo de matemático. Si yo les digo eso es un error, ¿verdad? Alguien me dice, no, pero la probabilidad está entre 0 y 1. Un ejemplo concreto. Bajo esa definición yo les digo, lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de sacar par? Entonces alguien dice, dado hay 6 resultados. De esos 6 resultados hay 3 pares, el 2, el 4 y el 6. La probabilidad de sacar par es 3 porque hay 3 resultados. Pero alguien dice, ¿cómo que la probabilidad es 3 si está entre 0 y 1? No, la probabilidad es 3 de 6. Suave, pero no tengo fracciones todavía. ¿Cómo le hago? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El error de eso es que la probabilidad es la ley de Laplace, ¿verdad? Es un valor relativo, no es un valor absoluto, ¿verdad? 3 de 6 no es lo mismo que decir solo 3, ¿verdad? Entonces, ese carácter relativo de la probabilidad se puede ocultar a nivel cualitativo. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, sigo midiendo cualitativamente, pero ahora contando, voy a decir que es improbable si no incluye por lo menos uno de los resultados. Poco probable se abarca menos de la mitad, del 50% se abarca la mitad, muy probable se abarca más de la mitad y 100% probable se abarca más de todos los resultados. Y no ocupamos fracciones, ¿verdad? Entonces, bueno, y no dejar la idea de orientar la toma de decisiones. Vean este ejemplo parecido al que vimos ahora. Dice, en una fiesta se juega el juego dados a 4, consiste en lanzar un dado. Si el resultado es menor o igual a 4, se gana el juego. El costo del juego es 100 colones y se gana, se obtiene 200. Vale la pena jugarlo. Entonces, vean que, ¿qué es lo que pretendo? Bueno, que calcule la probabilidad de ganar el juego. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el juego? Bueno, al lanzar el dado hay 6 resultados. De esos 6 resultados, hay 4 resultados menores iguales a 4. Hay 4 que es más de la mitad. Quiere decir que la probabilidad de ganar el juego es muy probable. Así lo mío. O sea,
yo calculé la probabilidad de ganar el juego y el resultado es que es muy probable ganarlo. Y con eso, bueno, lo que hablamos, él tiene que justificar si le va a hacer, alguien puede decir, bueno, es muy probable que yo gane el juego, pero yo no juego porque yo no quiero arriesgarme a perder 100 colones y no juega. Y eso pasa, ¿verdad? O sea, va al turno y ve el juego ahí y alguien dice, no, yo no quiero jugar, no quiero perder eso, ¿verdad? Entonces, digamos que son situaciones reales donde la probabilidad puede orientar la decisión, ¿verdad? En este caso, pues, la mejor, no la mejor, cuidado. Una aceptable es que como la probabilidad es muy probable que lo gane, pues me atrevo a jugar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vean que resolvió el problema. ¿Ocupaba fracciones? No, ¿verdad? No ocupaba las fracciones para resolver un problema de probabilidad. También se puede introducir otro concepto, que es el de comparación de eventos de un mismo espacio muestral. Por ejemplo, se lanza un dado, ¿qué es más probable? ¿Sacar un par o sacar un múltiplo de 3? Entonces, sacar un par hay 3 resultados. Sacar un múltiplo de 3 hay solo 2 resultados, el 3 y el 6. Entonces es más probable sacar un par porque hay más resultados a favor de él, ¿verdad? Entonces esa comparación es importante. Bueno, ya casi vamos finalizando el nivel relativo. Tercer nivel, ojo, hasta este nivel voy a hablar de regla de Laplace. Entonces, pasé por el nivel cualitativo donde vi una probabilidad intuitiva, ¿verdad? Nivel discreto y hasta aquí hablo de el nivel de la regla de Laplace. ¿Por qué es importante la regla de Laplace? Porque me permite comparar probabilidad de eventos de distinto espacio muestral. La comparación anterior, esta de se lanza un dado que es más probable sacar un par, un múltiplo de 3, los eventos sacar par y sacar múltiplo de 3 es de un mismo espacio muestral que surge de sacar un dado, lanzar un dado. Pero si yo quiero comparar eventos de distinto espacio muestral, ahí es donde es importante Laplace, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo introducir con eso? ¿Qué es más probable? ¿Obtener escudo en una moneda o un múltiplo de 3 en un dado? Entonces, ¿por qué el modelo anterior ya no calza? Porque si yo nada más cuento escudo en una moneda, ¿cuántos resultados hay? 1, ¿verdad? Múltiplos de 3 en un dado, 2, el 3 y el 6. Entonces, hay más múltiplos de 3 en un dado que escudos en una moneda así. Entonces alguien puede decir, allá hay 12, es más probable sacar un 3 en un dado. Y se equivoca, porque ya contar no sirve, porque son valores relativos. Escudo en una moneda es 1 de 2, es un medio. Ahí surge Laplace. Casos favorables entre casos totales, un medio. En cambio, múltiplos de 3 es 2, pero de 6 es un tercio y es menor un tercio que un medio, ¿verdad? Es más probable sacar un escudo, ¿verdad? Bueno, importante la ley de Laplace, casos favorables entre casos totales, asume que todas las eventualidades, son equiprobables. Eso es importante. Cuando usen Laplace, recuerden, todas las eventualidades son equiprobables. Y aquí, vean, esta es una cita que encontré de Laplace. Cuando ustedes dicen el papá de la probabilidad de Laplace, ¿verdad? Famosísimo. Vieran que para estas épocas, hace algunos años, nos entrevistaron a mí y a un compañero para lo del gordo navideño, que explicáramos de la probabilidad de todo, para un medio informativo ahí. Y nos decían, pero ¿cuál es la justificación teórica? ¿Por qué ustedes dicen que la probabilidad de pegarse el gordo es tanto? Decimos,
es por la regla de la Flash, casos favorables entre casos totales, contamos los favorables, etcétera. Explicamos ahí el detalle. Y el asunto es que cuando vimos la nota decía matemáticos, algo así como que crean la regla de la Flash, y eso, imagínense, existe desde hace mucho. Y después muchos medios de comunicación nos llamaban que explicáramos cuál era esa regla de la Flash para entender la probabilidad del gordo y no sé qué, ¿verdad? Bueno, resulta que la Flash, que era de probabilidad, uno pensaría que es de pensamiento aleatorio, ¿verdad? Los científicos, muchos se dividen en aleatorios y deterministas. Digamos, Einstein era determinista porque decía, Dios no juega los dados con la naturaleza, ¿verdad? Y ahí la teoría de la relatividad y bueno, parte de eso es que los deterministas dicen que todo está conectado, pero uno pensaría que Laplace no era determinista, y no. Vean esta frase, dice, para el hombre hay muchas cosas que son inciertas y algunas que son más o menos probables. En vista de la imposibilidad de conocerlas todas, he tratado de compensar esto determinando grados de apariencia, de suerte, que debemos a la debilidad de la mente humana, una de las más delicadas e ingeniosas teorías de las matemáticas, la ciencia del azar o probabilidad. Entonces, él dice que la probabilidad surge no porque exista el azar, sino por la debilidad de la mente humana de poder discernir esas variables ocultas para saber qué va a suceder con certeza, ¿verdad? Eso me pareció correcto. Bueno, un ejemplo de Laplace diferente, ¿verdad? En los talleres que hago, ya en diferentes talleres lo hacemos, ¿verdad? Dicen un pequeño pueblo de la China, cuando una hija se va a casar y le dice a su padre, sabiamente toma 3 cuerdas de igual tamaño, las junta y las dobla a la mitad, obteniendo las 6 puntas juntas, de forma que la hija no pueda saber cuáles puntas pertenecen a las 3 cuerdas. Son 3 cuerdas, como se ve en la imagen, él las junta a la mitad, pone el puño y le pide a la hija que ate de 2 en 2 las puntas de las cuerdas. Entonces la hija las ata. Y cuando el padre suelta las cuerdas y estas quedan atadas formando un solo círculo grande, entonces esa es como la señal y solamente en ese caso le da el consentimiento para que se case su hija. Entonces, ¿será que en ese pueblo quiere que las mujeres se casen, verdad? Lógicamente, lo tomé tal cual, ¿verdad? Ya, en general esos pequeños, digamos, detalles, ¿verdad? Que uno ve un problema, debe analizarlos, ¿verdad? Como, o sea, que no parezca sexista, debería ser hombre o mujer, ¿verdad? Que se quiera casar, ¿verdad? Pero bueno, esa actividad se pone, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que se hace? Se llevan, mecatitos, ¿verdad? Para que ellos amarren, ¿verdad? Y para que ellos cuenten diferentes, si se formó el círculo grande o no, y vean, qué es más probable. Y realmente es muy probable que al final, después de hacerlo varias veces, se da cuenta uno que es muy probable. Y también, asignándoles a las puntas A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Las 6 puntas, ellos pueden hacer todas las asociaciones que se pueden dar a amarrar, que al final son 15, creo, no son muchas, y ver ver cuántas son a favor, creo que son 8. Entonces, es alta la probabilidad de que se forme un círculo grande y al final de que el consentimiento. El cuarto nivel, el algebraico, ya aquí, pues, son las propiedades algebraicas de la probabilidad. Tiene que ver con
la probabilidad de la unión, ¿verdad? Y ver un poco pues, las más algebraicas de probabilidad. No me voy a concentrar en eso. El quinto nivel ya es el numérico, el de aproximación, ya después de que lo vi intuitivo, fui formando el concepto de probabilidad con Laplace, pasé a la parte algebraica, ahora sigue la parte numérica y aproximación, que también a nivel de secundaria y se conoce como probabilidad frecuencial, ¿verdad? Donde es importante la ley de los grandes números y en general la introducción de la probabilidad frecuencial como tal es súper importante. ¿Por qué? Porque la probabilidad tiene una compatibilidad con la sociedad, con el mundo real. Si yo les digo la probabilidad de que suceda algo es 80%, es porque si ustedes repiten el experimento 1000 veces, más o menos alrededor de 800 veces, va a ocurrir el evento. Entonces, si yo les digo que es 80% y resulta que ustedes lo repiten 1000 veces y esas 1000 veces se dio solo 100 veces el evento, eso es un 10%. Y alguien podría decir, ah, qué raro, yay, la teórica no coincide con la realidad, ¿no? Entonces, si yo no sé la teórica, la forma de saber la probabilidad es repetirlo muchas veces, ¿verdad? Y para ver cuántas veces salió el fenómeno y ver el número de veces que salió el fenómeno, el evento, perdón, entre el total de veces que repetí el experimento y dame una idea de lo que es la probabilidad, ¿verdad? Eso le llaman probabilidad frecuencial, ¿verdad? Entonces, un ejemplo básico, yo tomo un dado, ¿cuál es la probabilidad que salga 6? Teóricamente es 1 de 6, un sexto. Ahora, frecuencialmente agarre el dado y tire el 1 100 veces y marque cuántas de esas veces salió 6, cuéntela, ¿verdad? Y eso dividido entre 100 me debería dar cercano a un sexto. Eso se conoce como la ley de los grandes números. Ahora, esto implica hacer muchas repeticiones, ¿verdad? Porque la ley de los grandes números me dice que entre más repita, más cercana a la probabilidad frecuencial va a estar a la teórica. Entonces, qué sé yo siempre les cuento a mis estudiantes, bueno, hay una autopista. Yo quiero hacer un estudio de cuál es la probabilidad que atropellen una persona si cruza la calle, en lugar de usar el paso a nivel, cruza la calle. Entonces, desde el punto de la probabilidad frecuencial, y tendría que agarrar a 1000 personas que crucen la calle, apuntar cuántas atropellaron y ya sacar la probabilidad de que atropellen una persona. Solo que es costoso, ¿verdad? Implica que atropellen unos cuantos. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Hacer modelos. Y entonces ahí entra la computadora, ¿verdad? Excel, ¿verdad? A nivel básico, ¿verdad? Hay muchas actividades a nivel de secundaria con probabilidad frecuencial en Excel, para simular la situación, ¿verdad? Entonces, yo en lugar de lanzar un dado 1000 veces, pongo en Excel aleatorio entre 1 y 6, jalo la celda hasta la fila 100 y yo tengo 1000 lanzamientos del dado simulado, ¿verdad? Bueno, esa es la idea. Este es un ejemplo, ¿verdad? Que también se da en veces en algunas capacitaciones, ¿verdad? Dicen en un refresco que compró Juan en la minita se ganó una bola de fútbol, sin embargo, al reclamar su premio, la encargada le indicó que el premio solamente se lo puede dar el repartidor que llega el martes entre 10 y 11 a.m. aleatoriamente. Dado que Juan está en clases ese día, decide elegir al azar un tiempo entre 10 a.m. y 11 a.m. y no p.m. para fugarse de clases y esperar exactamente 10 minutos para ver si logra encontrarse con el camión. ¿Cuál es la probabilidad de que el martes obtenga su premio? Entonces,
ambos llegan al azar entre 10 a 11 y están 10 minutos, ¿verdad? Entonces, eso tiene su premio si coinciden, ¿verdad? Entonces, no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Pero al final es una hora y hay una función que se llama aleatorio en Excel que me da un valor entre 0 y 1 al azar. Entonces, si me da 0.5 es que llegó a las 10:30, 0.25 que llegó a las 10:15, ¿verdad? Entonces, nada más tengo que simular a qué horas llega el camión, a qué horas llega Juan y que la diferencia entre el tiempo que llega Juan y el camión sea menor a un sexto de hora, que es 10 minutos, ¿verdad? Y bueno, después de simularlo unas 500 veces, veo que más o menos la probabilidad de que frecuencial de que obtenga el premio Juan es del 30%. Bueno, a nivel de conclusiones, como les dije, en la primera parte, la enseñanza de la probabilidad se suele reducir a un algoritmo. No interesa el planteamiento inicial, no interesa la variación en la respuesta y solo interesa aplicar regla de Laplace. Y es, digamos, es algo desmotivante que mucha gente uno dice probabilidad es fácil, Laplace, y dice a mí me ponían cuente tantos y listo, ¿verdad? Sin utilizar eso para algo, ¿verdad? Se pierde la belleza del pensamiento probabilístico y la probabilidad se suele ver como muy determinista, es aplicar una regla y ya, una fórmula. A partir del referente teórico se establecieron 5 niveles: el cualitativo, discreto, relativo, algebraico y numérico, y en cada uno de esos niveles se establecieron pautas generales sobre la enseñanza de la probabilidad y algunos ejemplos. Esta propuesta que les enseñé al final, pues es una primera aproximación que es nutrida, pulida y llevada al aula para ser validada, ¿verdad? Por ahora está a nivel de propuesta. A nivel metodológico, pues se le ven grandes cualidades, pero como siempre, hasta que algo no se lleve en concreto al aula, ¿verdad? Si ustedes ven la propuesta en sí, está en correspondencia con los temas del MED, ¿verdad? Simplemente le damos vía al concepto de probabilidad, de forma progresiva, ¿verdad? Que no, que podamos hablar de probabilidad a nivel cualitativo, incluso en la primera etapa, ¿verdad? Bueno, esta ha sido mi presentación. Espero les haya gustado, los haya motivado a hacer ejercicios, a planear ahí de forma diferente la probabilidad y las clases de probabilidad. Ahí está mi correo electrónico. Y bueno, aprovecho nada más para invitarlos a LEEPA. Es la próxima semana. Es un evento grande, internacional. Esperamos mucha gente ya. Y todo está listo para iniciar el martes de la próxima semana. Ahora le voy a dar el pase a José. Gracias al señor Giovanni Sanabria Brenes por la presentación y por compartir con nosotros estas experiencias. Muchísimas gracias, don Giovanni. Seguidamente tendremos el espacio para las preguntas que hemos sistematizado durante la presentación realizada, la cual va a estar a cargo de la compañera Yamilet López Rodríguez. Entonces, damos el pase a la compañera Yamilet. Adelante, doña Yamilet. Gracias, José. Don Giovanni, tenemos varias consultas y algunos comentarios. Como primera consulta, ¿será posible que usted pueda brindar un taller de más horas para profesores de secundaria? Sí, claro. Ok, sí, por supuesto, con todo gusto. Ya en el pasado, particularmente, bueno, desde el 2009 se creó el EDEPA, el Encuentro de Didáctica de la Matemática, Encuentro
de la didáctica de la estadística, la probabilidad y el análisis de datos. Ahí es un evento cada 2 años, es un congreso, hay talleres, hay charlas, ¿verdad? Pero les iba a mencionar, paralelamente al EPA, se han venido creando las escuelas de verano de EPA. Esas suceden en los años impares. Entonces ahora en el 2025 vamos para San Ramón. Eso lo coordinamos justamente con los asesores de cada, del lugar donde vayamos, ¿verdad? Hemos ido a San Ramón, a San Carlos, a Turrialba, ¿verdad? Y en general buscan eso, hacer capacitaciones durante una semana en las tardes, ¿verdad? A docentes de secundaria, tenemos un grupo de docentes de secundaria, uno de primaria, y se sigue también un grupo de docentes en formación de las diferentes universidades públicas. Entonces, esa es una opción, pero igual podríamos continuar ahí, un eventual taller. Muchas gracias, don Giovanni. Aquí tenemos una pregunta interesante con respecto a su experiencia con la entrevista para lo del premio a la lotería. Un participante nos dice, entonces, ¿cómo se escoge el número que se debe jugar en la lotería? Y si usted nos da esa respuesta, yo creo que todos estaríamos aquí muy contentos. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Si supiera eso, sería increíble. Sí, digamos, ahí estaba recordando, hay un libro que se llama, vamos a ver si recuerdo, El andar del borracho. Lo pueden buscar, es gratuito en Google. Es un libro que trata de introducir los conceptos probabilísticos y estadísticos de una forma intuitiva, cultural, con anécdotas de lo que ha pasado. En ese libro venía una anécdota de que entrevistaron al ganador del premio mayor de España, que había ganado con el 49. Y le dijeron, vea, ¿cómo tuvo el 49? Perdón, el 48, había ganado con el 48. Y él dice, bueno, resulta que durante 7 noches me soñé con 9 personas. Y 7 por 9, 48. Y ese fue el número que compré. Y es una anécdota verídica, ¿verdad? Entonces, cuando hay suerte, ¿verdad? Incluso si se multiplica mal. ¿Sí? Perfecto, don Giovanni. Tenemos bastantes comentarios, excelente expositor, claro que nos motivó para seguir trabajando en este tema. Aquí tenemos otra consulta. ¿Qué importancia tiene la enseñanza de la probabilidad en la formación matemática de los estudiantes? Ok, vean, es una pregunta larga de contestar. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes ven la evolución del conocimiento, la evolución de la ciencia y tecnología, al inicio todo se resolvía con modelos algebraicos. Es decir, la calculadora, los modelos algebraicos bastaban para resolver los nuevos problemas que tenía la sociedad, y todo funciona bien porque es de solución única. Pero conforme la sociedad, el pensamiento avanza, resulta que conquistamos nuevos mundos. Y ahora ya las cosas no tienen solución única, sino soluciones probables, ¿verdad? Ya el concepto de incertidumbre y aproximación los queremos dominar, ¿verdad? Entonces, en eso la probabilidad, no solo la probabilidad y la estadística, sino los métodos numéricos juegan un papel crucial, ¿verdad?
ya el concepto de la aproximación es súper importante. Y un ejemplo claro y sencillo es la inteligencia artificial, la IA. Si han tenido, digamos, la oportunidad de travesear y ya han usado IA, ya sea el de Google o el ChatGPT, se dan cuenta que se equivoca. Hay incertidumbre en la respuesta, pero me resuelve problemas más complejos, ¿verdad? Entonces, el abrir, el que la persona entienda que ya no todo tiene una justificación determinista, es súper importante para este nuevo mundo, ¿verdad? Para estos nuevos retos de la sociedad. Audio, Yamilet. Muchas gracias, José. Don Giovanni, aquí nos están haciendo algunos comentarios, le voy a compartir dos. Una persona nos dice, muchas gracias por abordar este tema, excelente expositor. Y excelente la explicación, los felicito por esta charla. Aquí nos comparten una anécdota. Cuando estaba en el colegio, siempre pensé que tenía problemas para entender la matemática. Más adelante descubrí que tengo habilidades para el razonamiento y el cálculo. Y después de estudiar educación, me di cuenta que lo que falló en el colegio fue la mediación y que definitivamente mi profesor no sabía confeccionar adecuadamente las evaluaciones. A ver qué nos puede decir don Giovanni con respecto a esta experiencia. Sí, claro, eso es cierto. Hay muchas personas que han vivido lo que dice el compañero o compañera. Evaluar es un problema que sigue siendo complejo, ¿verdad? Y ni que hablar ahora está de moda la evaluación virtual, que yo creo que va a tardar mucho tiempo en lograr aterrizarla. Todavía, digamos, particularmente no estoy convencido de que se logre como tal. Siempre, digamos, desde mi perspectiva, la evaluación es evidenciar que el estudiante aprendió, ¿verdad? Sobre todo la evaluación final, ¿verdad? Hay evaluación formativa como tareas y de todo, pero ya en el examen es una evidencia que el profesor aprendió y muchas veces caemos en el error de repente hacer preguntas inadecuadas, ¿verdad? Me pasa mucho en veces viendo cuadernos ahí, estudiantes, incluso de primaria, llegan y ven multiplicación, problemas de multiplicación, y todos se resuelven por multiplicación. Entonces el estudiante pierde el contexto del problema, nada más ve los dos números que hay y los multiplica y ya, ¿verdad? Y en evaluación hay un libro que se llama La Constante Macabra, que se los recomiendo, ¿verdad? Que parte de esas anécdotas, ¿verdad? De muchos profesionales, gente que se queja de cómo fue evaluada en matemática, para plantearnos algo escalofriante, que es que quizás el profe de matemáticas se ha convertido en selector de estudiantes y no de repente en evaluador, ¿verdad? Y eso es algo importante. Uno de repente de un colegio y dice, qué raro, este colegio tiene 20 séptimos y luego al final va bajando la cantidad y llegan como a 4 o 5 en quinto, 4 o 5 grupos de quinto. Y uno dice, bueno, vean que ahí hubo mucha deserción, pero uno dice, bueno, ¿qué pasa si no hay esa deserción? ¿Qué pasa si esos 20 séptimos llegan a ser 20 quintos? ¿Será que el colegio puede mantener esa cantidad de estudiantes? ¿Y será que el profe de matemática más bien suena feo, pero es parte de lo que dice el libro? ¿Será que el profe de matemáticas es necesario para que eso funcione? Porque
si no logra elegir en lugar de evaluar, de repente la institución colapsa. Bueno, hay mucha tela que cortar en eso. Ok. Muchas gracias, don Giovanni. Aquí tenemos otra consulta. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje de la probabilidad con la vida cotidiana y la toma de decisiones? ¿Y qué herramientas tecnológicas o recursos didácticos se pueden utilizar para la enseñanza de la probabilidad? Ok, sí, en este caso, pues como herramientas tecnológicas, Excel o Cal, ¿verdad? Que es gratuito, nos puede ayudar a calcular probabilidades, sobre todo a nivel frecuencial, que es un concepto que es de los últimos conceptos de probabilidad que se estudia a nivel de secundaria. Eh, Ahora, tal vez si me repetí la primera parte de la pregunta. Sí, con mucho gusto. Ujú. ¿Cómo se relaciona el aprendizaje de la probabilidad con la vida cotidiana y la toma de decisiones? Ok, genial, sí. Sí, esa es una pregunta también muy interesante, ¿verdad? La probabilidad la utilizamos en la vida cotidiana, en general, o la deberíamos utilizar, ¿verdad? Lo que pasa es que cuesta hacer el cambio del chip. Uno en general tiende a ser muy determinista y a encontrarle una justificación, una explicación a todos los resultados, ¿verdad? Pero en general, eh, hay situaciones que se dan, por ejemplo, eh, qué sé yo, el simple hecho de abrir una puerta. Cuando yo abro una puerta, eh, yo pruebo por un lado la llave y si no me abre, pruebo para el otro, ¿verdad? Una vez alguien me vio y me dice, pero no sabe que las puertas abren siempre para tal lado. Y yo, mira, no lo sabía. Y todavía no lo sé porque no es algo que me, que me preocupé por aprenderlo cuando me lo dijeron. Simplemente pruebo en ambos. O sea, lo veo como aleatorio, aunque para algunos es muy determinista, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay muchas situaciones donde la probabilidad nos puede dar un insumo, ¿verdad? El hecho de, digamos, de jugar lotería, por ejemplo, ese es un hecho concreto, ¿verdad? Que la gente dice, y ahí, voy a jugar tal número por tal cosa, de repente dice, el domingo pasado salió el 16, ya este domingo no lo juego porque no va a salir cuando tiene igual probabilidad de ser ocupado, de que ocupa, ¿verdad? Ok. Ujú. Muchas gracias, don Giovanni. Le voy a compartir algunos comentarios que nos están haciendo. Muy interesante su ponencia, profesor. Me parece que su propuesta va en la línea de visibilizar o motivar la matemática. Llamémosla narrativa, que es más flexible y contenido, y no solo quedarse con la matemática algorítmica, que es más rígida. Otro comentario, siempre he creído que resolver problemas es una habilidad compleja. Es más complejo redactar buenos problemas. Muy excelente su presentación, ha sido excepcional. Y como última pregunta tenemos, ¿ha tenido la oportunidad de revisar los exámenes de bachillerato por madurez? ¿Y qué le parecen? Sí, qué casualidad, justamente en una charla que di el año pasado sobre el contexto, el- lo que llaman el contexto matemático, sí pude revisar algunas pruebas. En general,
pues se hace un enorme trabajo en la edición de preguntas. Sin embargo, pude detectar que algunas, cuando uno le dicen que un problema tiene que ser contextualizado, tienen un contexto forzoso, ¿verdad? Y entonces, en veces hay que tener cuidado y para los exámenes en general, en veces se fuerza tanto el contexto que se sale de contexto, ¿no? Dice, pero esto, con tal de ponerle un puente o con tal de poner elementos ahí, y darle un discurso, se ve demasiado forzoso y poco creíble y poco útil la matemática ahí, ¿verdad? En el caso del tema de nosotros, probabilidad se presta para hacer contextos como tal. Y bueno, por ahí tengo un articulito que quiera, luego se lo comparto, el contexto matemático. Muchas veces cuando nos dicen que un problema es contextualizado, pensamos en que tiene que ser de la vida real. Y eso es muy distinto, ¿verdad? El contexto lo puede encontrar dentro de la misma matemática. Ujú. Muchas gracias, don Giovanni, por sus amplias respuestas y quería cerrar este espacio con el comentario de Marjorie Rodríguez Soto, que nos dice, muchas gracias, don Giovanni. La escuela matemática siempre ha tenido un liderazgo en el mejoramiento de la educación pública costarricense. Así que le agradecemos mucho y le damos el pase a José para continuar con el evento. Nuestro agradecimiento al especialista Giovanni Sanabria Brenes por apoyarnos en la realización de esta charla. Queremos externar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado en este evento. Asimismo, agradecemos a la Comisión del Instituto de Desarrollo Profesional que ha participado en la organización pedagógica y técnica para hacer posible la realización de dicha actividad. Les recordamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat de este evento, el cual es muy importante. Les informamos que también en el chat incluimos el enlace de la página oficial de la Jornada de Actualización Profesional, Estrategias Prácticas para la Formación Continua del Talento Humano, para que sigan el desarrollo de los diferentes eventos. Les invitamos así a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y suscribirse al canal de YouTube del IDP para informarse sobre nuestros eventos. De esta manera, damos por concluida la actividad y aprovechamos para invitarlos a que nos acompañen en los próximos eventos de la jornada. Que tengan un excelente día.